Bienvenido a Ministerios BEA con el pastor Mauricio Sánchez Scott. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Hebreos 4:16, nuestro texto de este día. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Una instrucción para nosotros hoy. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Fíjense, nos podemos acercar ¿cómo? Confiadamente, con confianza al trono, a la misma presencia de Dios. Nos podemos acercar a Cristo. ¿Cómo nos podemos acercar? Confiados. ¿Y alcanzamos qué? Sí. ¿Gracia o misericordia? ¿Gracia o misericordia? Gracia y misericordia, ambas. Quienes nomás contestaron gracia o nada más contestaron misericordia se están quedando con la mitad de lo que podemos recibir cuando nos acercamos confiadamente al trono de gracia y misericordia. Porque no es lo mismo la gracia que la misericordia. Mucha gente no entiende la diferencia y es tremenda. Gracia es recibir algo que no mereces, un regalo que no mereces. Eso es una gracia. Recibir algo que no te mereces. La misericordia, ¿sí?, es no darte algo que sí mereces. ¿Entienden la diferencia? Se los vuelvo a explicar. Gracia es darte algo que no eres merecedor. Y misericordia es no darte algo que sí te mereces. Por ejemplo, un castigo. Te mereces un castigo porque te portaste mal. Ok, la misericordia hace que no recibas algo que sí mereces. ¿Y qué crees? En lugar de castigarte, que es lo que mereces, por misericordia no se te da un castigo. ¿Qué crees? Todavía te regalo un dulce. Eso sería la gracia. Así que nosotros podemos acercarnos al trono confiadamente para recibir gracia y misericordia. Amén. Y hay una historia espectacular de gracia. Hay varias, pero hay una a la que vamos a leer hoy porque solamente podemos ver una, que está en 1 de Samuel. Vamos a 1 de Samuel capítulo 9. Ustedes ya lo saben, aquí somos muy doctos en la escritura. Si se te dificulta encontrar 1 de Samuel, está antes, justo antes de 2 de Samuel. Contexto, 1 de Samuel capítulo 9, te pongo en contexto. El pueblo de Israel le pide un rey a Dios. Le dicen a Dios, queremos un rey. Requerimos de un rey, deseamos tener un rey. Y Dios dice, ok, desean un rey, les voy a poner un rey humano. No le da mucho gusto, pero finalmente va a acceder. Y les da a elegir un rey. En ese contexto sucede esto. Mientras el pueblo le ha pedido y le ha orado a Dios y le ha pedido por medio del profeta un rey, hay otro momento donde hay una persona que está totalmente ajeno a esta situación, no sabe lo que está sucediendo y tiene una problemática distinta. Vamos a 1 Samuel capítulo 9 a partir del verso 1. Si lo tenemos decimos amén. Había un hombre de la tribu de Benjamín muy respetado, cuyo nombre era Quis. Qué chistoso nombre, ¿verdad? Quis. Así se llamaba, Quis. Si hubiera sido mi amigo, le hubiera dicho yo, mi amiquis. Bueno, su nombre era Quis. Compadre Quis también lo hubiera dicho. Hijo de Abiel, hijo de Serar, hijo de Becorat, hijo de Afía, también benjaminita, que tenía un hijo llamado Saúl, que era buen mozo y apuesto como ningún otro israelita, tan alto que los demás apenas le llegaban al hombro. En cierta ocasión se extraviaron las burras de su padre Quis, y éste le dijo a Saúl, toma uno de los criados y ve a buscar las burras. Saúl y el criado se fueron y cruzaron la sierra de Efraín hasta pasar por la región de Salisá, pero no las encontraron. Pasaron también por la región de Salín y después por el territorio de Benjamín, pero tampoco allí las encontraron. Cuando llegaron al territorio de Suf, Saúl
le dijo al criado que lo acompañaba: vámonos, debemos regresar, no sea que mi padre comience a preocuparse más por nosotros que por las burras. O sea, se pierden las burras de Quiz, y le dice a su hijo Saúl: toma un criado y ve a buscarlas. Y van a buscarlas, si se dan cuenta las buscan y van pasando un territorio tras otro. 4 territorios son mencionados. Caminaron un montón, buscaron en un montón de lados y las burras no aparecían. Y llega un momento que Saúl le dice: ¿sabes qué? Ya llevamos muchas horas en esto, ya nos alejamos mucho, yo creo que ya nos vamos regresando, porque yo creo que mi papá se va a empezar a preocupar más por mí que por sus burras. Así que regresemos y démoslas por perdidas. Y continuamos en el verso 6. El criado le contestó: en este pueblo, pues ya habían pasado de territorio en territorio, como vas a pasar aquí de delegación en delegación, 4 delegaciones, ya estaban muy lejos. Y le dice: ¿pero qué crees? En este pueblo vive un hombre de Dios que es muy famoso. Todo lo que dice se cumple sin falta. ¿Por qué no vamos allá? A lo mejor él nos indica el camino que debemos seguir. Pero si vamos, ¿qué le podemos llevar?, preguntó Saúl. En las alforjas no nos queda nada de comer, ni tenemos ningún regalo que ofrecerle al hombre de Dios. ¿Qué tenemos? Aquí tenemos casi 3 gramos de plata, respondió el criado. Se los puedo dar al hombre de Dios para que nos indique el camino. Antiguamente, cuando alguien en Israel iba a consultar a Dios, solía decir: vamos a ver al vidente, porque así se le llamaba entonces al que ahora se llama profeta. Muy bien, dijo Saúl, vamos. Dicho esto, se dirigieron al pueblo donde vivía el hombre de Dios. Bueno, ese hombre de Dios resultó ser Samuel, el profeta Samuel. El criado dice: por aquí vi un hombre de Dios muy famoso. Pues sí, famosísimo, el profeta Samuel, juez y profeta de Israel. Vamos con él y él nos va a indicar. Finalmente, fíjense qué interesante, Saúl originalmente no estaba buscando a Samuel, estaba buscando sus burras. No estaba buscando a Dios, estaba buscando sus burras perdidas. Pero bueno, viene esta idea, le parece buena. Si siguen leyendo, verán que se acercan, hay unas jóvenes ahí: oye, ¿no conocen dónde vive el profeta Samuel? Sí, aquí en el fondo, date vuelta a la derecha, 2 cuadras más, ahí vas a encontrarlo. Y finalmente llega con Samuel. Y sucede algo increíble cuando llegan con Samuel. Samuel ve a Saúl, lo saluda con un gozo enorme, lo abraza, le da un abrazote y lo invita a comer. Y dice: ven, vamos a comer. Y él: pues espérate, es que yo quería preguntarte, pero ven, vamos a comer. Lo abraza como de una manera muy familiar, y eso va a desconcertar a Saúl, que no conocía a Samuel. Finalmente él dice: ven, siéntate conmigo, y se dan cuenta que había preparado una comida, pero comilón, comilón. Habían matado todo, una res únicamente, y bueno, pues mira qué profeta tan amable tú. No se ve que los profetas sean tan amables y tan generosos. Y bueno, pues ¿dónde me siento? Y lo sienta en el lugar de honor a Saúl. Y Saúl está muy desconcertado, dice: ¿qué está pasando aquí? ¿Marco estará confundiendo con alguien más? ¿Qué está pasando? Y se da cuenta que todo el mundo lo trata muy amablemente y le sirven un pedazote de carne, el mejor y el primero. Y él se siente hasta incómodo. ¿Qué es lo que estaba pasando? Bueno, lo que estaba pasando es que así como Saúl esperaba encontrar sus burras, Samuel había esperado encontrarlo a él. Si vamos a 1 Samuel capítulo 9, verso 16, vamos a ver lo que Dios le había dicho con antelación a Samuel. Fíjense: mañana a esta hora te voy a enviar a un hombre de la tierra de Benjamín. Lo ungirás como gobernante de mi pueblo Israel para que lo libre del poder de los filisteos. Así que Samuel ya estaba esperando a ese hombre que Dios había elegido para ungirlo como rey, y sería él que con el poder de Dios iba a liberar a Israel de los filisteos. Por eso lo recibe como lo que era, un ungido de Dios. El próximo rey de Israel, el primer rey de Israel. Y buscando burras, fíjese nomás. Ni enterado, de hecho, es muy curioso. Saúl estaba buscando burras. Samuel estaba buscando a Saúl. Quiz andaba buscando también a su hijo. O sea, parece como una sitcom, como una comedia de enredos, ¿sí? Cada quien en su asunto. Y llega un momento donde Saúl está sentado junto a Samuel y le pregunta: oiga, es que yo venía a preguntarle por mis burras.
Yo traigo una preocupación, mis burritas. Y Samuel le va a contestar, lo pueden leer. Dice, tú preocupado por burras cuando lo que más desea Israel tiene que ver contigo y con la familia de tu padre. Tú preocupado por tus burras y lo que más desea la nación. Tú llevas un papel protagónico y central. Y él a partir del verso 21, cuando le dice eso, que no lo entiendo, dice, ¿pero por qué me dices eso? ¿Por qué me dices eso si yo soy pequeño, soy insignificante, yo no merezco eso? Samuel ni le responde, lo sigue teniendo en la mesa de honor, con este lugar reservado, apartado para él, mostrándole a Saúl la gracia y la misericordia de Dios. Y finalmente Samuel lo va a ungir. Lo va a ungir. El simbolismo del poder, la protección, el favor de Dios sobre una persona. Y es un giro, y todavía le pregunta, bueno, oiga, pero mis burras. Dice, de las burras ni te preocupes, ya regresaron, hombre. Las burras regresaron solitas. Las burras no eran importantes. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Yo estoy convencido que muchos aquí están buscando también cosas que han perdido en el camino. Cosas que se les han perdido. Y tú podrás pensar, sí, he perdido muchas cosas y lo que yo he perdido no son burradas, son cosas serias. Bueno, lo primero que tengo que decirte es que perder una burra en el contexto bíblico no era cualquier cosa, No era cualquier cosa perder una burra. El burro era un animal muy, muy importante. De hecho, nosotros normalmente asociamos que quizá la bestia de carga más importante en el desierto es el camello. Sin embargo, esto no es correcto. El camello es lo más apropiado y lo mejor para las dunas. Pero para la geografía de Israel, que es un terreno montañoso y que hay pendientes, el burro tiene mucho más ventajas que un camello. Pero muchas más. Un camello no es un todoterreno. El burrito es todoterreno. Pero el burrito donde lo metas vas. ¿Sí? Tiene ventaja sobre el camello en el terreno montañoso y en las pendientes. Es mucho más versátil para las tareas diarias y además consume menos agua que un camello. Así que perder un burro era perder mucho. Bueno, y el Amicuis no perdió uno, perdió 2 burras. Yo no sé cómo, la Biblia no nos lo dice, pero yo creo que se tiene que ser muy burro para perder 2 burras. Porque una, bueno, pero 2, y entendiendo el valor y la significancia que tienen, no se nos dice, pero perdió 2. Se necesita ser muy burro. Como también se necesita un grado de necedad, de terquedad para perder una relación, para perder la paz, para perder familia. Y perder ese simbolismo de esos animalitos de carga era, ellos llevaban la carga. Si ya no los tienes, ahora ¿quién va a llevar esa carga? La vas a llevar tú. Ahora el cargado vas a ser tú. Y Jesucristo dijo, venid a mí todos los que estén cansados y cargados, y yo os haré descansar. Y aquí hay una revelación. Fíjate, esas burras perdidas es lo que Dios usó para sacar a Saúl de su zona de confort y llevarlo más allá de lo que él hubiera ido. Dios usó esas burras perdidas para sacar a Saúl de donde estaba y hacerlo que se metiera en territorio tras territorio tras territorio hasta llegar a un lugar específico. ¿Para qué? Para ser ungido. Y yo estoy convencido, porque de otra manera no tendría sentido que Dios hubiera inspirado este mensaje para ti hoy. Estoy convencido que acá hay personas que el Señor desea ungir. Y de la misma forma, Dios está usando esas pérdidas que tú has tenido para reposicionarte en el lugar para que recibas lo que Él ya tenía apartado para ti. Y que tú estás totalmente inconsciente. Que tú ni lo sabes, y Dios está usando esas pérdidas para que te muevas a territorios desconocidos.
Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿usted ama a Dios? Bueno, si usted ama a Dios, esta palabra es para usted. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y me parece fantástico que diga, y sabemos, sí sabemos eso, ¿verdad? A ver, dile a la persona de al lado, sí sabes eso, ¿verdad? Que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos van a ayudar a bien. No quiere decir que Dios las envíe. No quiere decir que Dios las promueva. Pero claramente nos promete que Dios las va a usar para que terminen haciéndonos un bien a los que amamos a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Subraya eso de son llamados porque vamos a llegar más adelante ahí. Hay una historia de un rey que tenía un siervo, un criado que siempre le decía eso. Para todo decía, todo ayuda bien para los que amamos a Dios. Le robaban algo y decía, todo ayuda bien para los que amamos a Dios. Se tropezaba y decía, todo ayuda bien para los que amamos a Dios. Ya era famoso ese siervo porque para todo decía que todo ayudaba bien a los que amaban a Dios. Y un día sale a cazar este rey y se lleva a su siervo. Y disparando hay un desperfecto en el arma y él pierde el dedo pulgar. Y el criado lo dice, híjole, majestad, ya se quedó sin dedo, pero no se preocupe, todo ayuda bien para los que aman a Dios. Y se enoja. Y el rey se enoja, se enfurece. Dice, pero ¿cómo puede decirme eso? Porque lo percibe como una indiferencia ante la pérdida que él estaba teniendo y su dolor y su sufrimiento. Dice, pero ¿cómo te atreves a decir que todo ayuda bien? ¿Sabe qué? Métanlo a la cárcel para que veas a ver si todo ayuda bien. Hay que te ayude Dios en la prisión. Y lo encarcelan. Pasa el tiempo y el rey vuelve a ir a cazar. Medio se recupera ya sin pulgar. Se mete más allá del territorio y los agarra una tribu de caníbales y se los van a lonchar. Pero cuando ya se van a comer al rey, lo revisan y se dan cuenta que le faltaban un dedo. Y ellos por creencias no podían comerse a alguien que le faltara una parte. Y entonces él lo dejan ir. Y él se da cuenta que eso lo ayudó. Y se acordó de su siervo que lo tenía en la cárcel y dice, tenía razón, tú ayuda bien a los que amamos a Dios. Y lo manda a sacar. Y él sale y ¿sabes qué? Discúlpame. Y le cuenta la historia y dice, Verdi, fíjate, me salvé porque no tenía el dedo. Si hubiera tenido el dedo, me hubieran comido. Así que quiero pedirte una disculpa, estoy muy apenado. Y dice, no me pida disculpas. Qué bueno que me metió a la cárcel, porque si no me hubiera metido a la cárcel, yo hubiera ido con usted y yo sí estoy completito y me hubiera tragado. Y es que todo ayuda bien a los que amamos a Dios. Amén. Denle un aplauso al Señor. Pero dice el texto, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son, ¿qué? Llamados. Debemos amar a Dios para que se cumpla esta promesa, pero hay un llamado también al cual debemos responder. Y volvemos a la historia de Samuel, a la historia de Saúl, que está en el primer libro de Samuel, capítulo 10, a partir del verso 14. Vamos a retomar esta historia. Ungen a Saúl que había ido por sus burras. Ahora él se regresa, ya regresó y se encuentra con su tío. Ahí retomamos la historia. 1 Samuel capítulo 10, verso 14 en adelante. Su tío les preguntó a él y a su criado. Venían del banquete, venía de ser ungido. ¿Y ustedes dónde andaban? Andábamos buscando a las burras, respondió Saúl. Pero como no dábamos con ellas, fuimos a ver a Samuel. Cuéntame lo que les dijo Samuel, pidió el tío de Saúl. Pues nos aseguró que ya habían encontrado las burras. Sin embargo, Saúl no le contó a su tío lo que Samuel le había dicho acerca del reino. Fíjate, ¿te suena esto conocido? A él lo acaban de ungir como rey de Israel. Regresa a su casa. ¿Dónde andabas? Pues fui a buscar las burras. Fuimos con Samuel y él nos aseguró que las burras ya habían regresado. Regresaron, sí, efectivamente regresaron las dos burritas. Y se queda callado. No se anima a revelar lo que el profeta le había dicho acerca de los planes que Dios tenía para él. Yo creo que muchos
se parecen a Saúl en eso. Nos da pena, nos cohíbe compartir nuestros sueños, los sueños que Dios ha puesto en nuestro corazón. Las promesas, tenemos promesas de sanidad, de restauración, de paz, pero nos da pena compartirlas. ¿Por qué? Porque quizá dudamos un poco de su cumplimiento. Saúl debió de haber llegado con la mejor noticia posible en su hogar. ¿Qué creen? Soy el siguiente rey de Israel. Voy a inaugurar la monarquía israelita. Dicho por el profeta, palabra de Dios. Pero no llegó así. No llegó así. ¿Por qué? Porque de alguna forma no estaba seguro si eso podía ser cierto. De alguna manera no sabía si la gracia de Dios era suficiente y la misericordia para convertirlo a él en rey de Israel. Continuamos leyendo. Después de esto, Samuel convocó al pueblo de Israel para que se presentara ante el Señor en Mizpa. Ahí le dijo a los israelitas: así dice el Señor, Dios de Israel: yo saqué a Israel de Egipto. Yo los libré a ustedes del poder de los egipcios y de todos los reinos que los oprimían. Ahora, sin embargo, ustedes han rechazado a su Dios, quien los libra de todas las calamidades y aflicciones. Han dicho: no, danos un rey que nos gobierne. Por tanto, preséntense ahora ante el Señor por tribus y por familias. Dicho esto, Samuel hizo que se acercaran todas las tribus de Israel, y al echar la suerte fue escogida la tribu de Benjamín. Luego mandó que se acercara la tribu de Benjamín, familia por familia, y la suerte cayó sobre la familia de Matri, y finalmente sobre Saúl, hijo de Cuis. Entonces fueron a buscar a Saúl, pero no lo encontraron. A ver, ¿qué está pasando aquí? Pues lo que está pasando aquí es que el profeta Samuel va a anunciar que Dios les está dando un rey. Y va a revelar quién es ese rey, para que esa revelación el pueblo la tomara realmente como palabra de Dios. Ni siquiera Samuel, que era el profeta, lo nombraba directamente. Samuel ya sabía quién era, Dios se lo había dicho. Samuel ya sabía quién era, lo había ungido, pero necesitaba que el pueblo lo supiera. Así que empiezan a echar suertes entre comillas, porque la Escritura dice que uno puede echar la moneda, pero ¿de qué lado cae la voluntad del Señor? Entonces reúne y dice: ¿qué creen? El Señor ya aprobó que les entregue un rey. Reúnanse todas las tribus. Y se reúnen las 12 tribus. Muy bien. El Señor habla y ¡pum! Señala la tribu de Israel. Vénganse, los demás, gracias por participar. Se pueden retirar. Y ahora están toda la tribu de Benjamín. Y echan suerte sobre clanes familiares, y sale el clan de Cuis. Y finalmente sale Saúl. Dicen: ¿y el rey es? Meten la mano así en la tómbola. ¡Saúl! ¿Dónde está Saúl? Bueno, y el rey de Israel es Saúl. Y Saúl no sale. Dice, no lo encontraban. Así que consultan al Señor. Este es fantástico. Verso 22. Así que le preguntaron al Señor por qué Saúl no estaba ahí. Y el Señor les dijo: búsquenlo entre el equipaje, pues ahí está escondido. Fíjense, Samuel convocó a todas las tribus de Israel en Mizpa, dice la Biblia, ¿no es cierto? Pues todos viajaron. Y todos viajaron pues con sus maletas. Pues no iban a ir nomás así con lo que traían puesto. Viajan con sus maletas, con su equipaje, en sus burritos. Para eso son útiles los burritos. Imagínate el equipaje de 12 tribus de Israel. Estaban organizados, no crean que así nomás. Llegaban y crean: bienvenido, que viene al evento del rey de Israel, por favor, aquí a la derecha. Su equipaje, ahí déjenlo, por favor. Así que había así un montón de equipaje, como de repente en los aeropuertos vemos que están todo el equipaje amontonado. Bueno, ahí se fue a esconder Saúl. Ahí se fue a esconder, estaba escondido, estaba aterrorizado. Sí. Ese equipaje es aquello con lo que uno carga para viajar. No es una buena idea viajar con muchas cargas por esta vida. Lo mejor es viajar ligero. Es lo mejor que hay. Viajar ligero. Yo he aprendido con los años y con los viajes a viajar ligero. Luego mi esposa se burla de mí, porque llevo muy poco, llevo una maletita y no sabe cómo me cabe tanto. Yo lo que no entiendo es cómo ella necesita tanto. Si ustedes vieran lo que lleva.
O sea, yo creo que lleva ropa como para 4 meses. Bueno, es pesado. Pero en términos espirituales y simbolismo, mucha gente carga y está transitando por esta vida con equipajes muy pesados. Equipaje de maltrato infantil, de complejos, de abandono, de culpa, de remordimiento, de traumas, de pecado. Y nos escondemos como Saúl en esas maletas, en ese equipaje. Ahí nos posicionamos. Por eso la Escritura dice en Hebreos 12, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Despójate de ese peso. Es un peso que lo llevamos. Tienes que despojarte de ese peso. Tienes que dejarlo, tienes que abandonarlo. Y continúa, corre con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fíjate qué palabras. Dice, despójate del peso que te asedia y corre. ¿Alguna vez has tratado de correr con maletas? Es terrible. Eso me ha sucedido muchas veces en el aeropuerto, que nos está dejando el avión y ahí vas. Y ahí vas con las maletas. Es terrible. Es dificilísimo. Mucho mejor dejarlo. ¿Y sabes qué? El camino del cristiano es un camino que se corre. Porque Dios tiene prisa para bendecirte. Dios tiene prisa para ungirte. Dios tiene prisa para que recibas la gracia y la misericordia de Él. ¿Y qué sucede con la historia? Continuamos leyendo. Dice, lo sacaron de ahí. Es que la escena es hasta tragicómica. El siguiente rey de Israel está escondido entre las maletas y van por él. No, aquí, véngase para acá. Y lo avientan al escenario. Y ahí sale Saúl. ¿Y qué sucede? Cuando Saúl se puso en medio de la gente, vieron que era tan alto que nadie le llegaba al hombro. Dijo entonces Samuel a todo el pueblo, miren al hombre que el Señor ha escogido. No hay nadie como él en todo el pueblo. ¡Viva el rey!, exclamaron todos. Fíjate, Dios te eligió. Y cuando Dios te elige, la gente va a ver lo que Dios quiere que vean. La gente no va a ver al traumado. La gente no va a ver al acomplejado. La gente no va a ver al iletrado, al incapaz. Cuando Dios te escoge y te presenta, la gente va a ver lo que Dios quiere que vean. Y van a ver a alguien empoderado, van a ver a alguien capacitado, van a ver a alguien ungido por el Todopoderoso. Es lo que hace el padre cuando le pone la capa al hijo pródigo, ¿recuerdan? Él llegó de un agujero terrible. Y llegó hambriento, y llegó lleno de culpa, y llegó todo sucio, y todo roída la ropa. ¿Qué es lo primero que hace el padre? Antes que nadie lo vea, él sale corriendo a su encuentro en el camino y se quita su capa, una capa resplandeciente, una capa finísima, una capa preciosa. ¿Y qué hace? ¡Pum!, lo cubre con la capa. ¿Y luego qué hace el padre? ¿Se acuerdan? Se quita el anillo de su familia, el anillo de autoridad con el que sellaba las cartas, que hoy es el equivalente a firmar los cheques, y se lo pone y le dice, ahora sí, mi hijo, véngase. Y él, no, papá, yo no soy digno. Cállese. Lo único que importa es que regresaste. Cállese y acompáñeme. Y abre las puertas de su casa y dicen, aquí está mi hijo, ha regresado. ¿Y sabes qué dijeron todos los que lo vieron? Mira qué bien le fue. Mira nomás qué bien regresó, hasta bajó unos kilitos, fíjate nomás. Se ve hasta más guapo. Y mira el anillo y mira la capa. Cuando Dios te elige, el mundo va a ver lo que Dios quiere que vean. Un hijo empoderado, capacitado, ungido para cumplir el propósito de Dios. ¿Por qué? ¿Porque eres perfecto? No, por supuesto que no. ¿Por qué eres digno? Menos.
por pura gracia y misericordia. Por pura gracia y misericordia. Por eso el mensaje para todos nosotros hoy es ese: despójate de ese peso. Despójate de ese peso y corramos la carrera que tenemos por delante. Con la unción del Señor vas a correr a 1000 por hora. Pero es que no tengo las fuerzas, pero es que no tengo la capacidad, pero es que no lo vas a hacer con tus fuerzas ni con tu capacidad. No, si tus fuerzas y tus capacidades te han puesto donde estás. Has perdido burras a montones, pero Dios ha usado cada una de esas para dirigirte y localizarte al lugar adecuado para recibir la unción de Dios. Y esa unción depende ya más de ti que de Dios, porque Dios te la quiere dar. Y por eso termino como empecé. Hebreos 4:16, palabra de Dios para tu vida hoy. Tú puedes activar esta palabra para tu vida hoy. Acerquémonos pues confiadamente, no importa lo que hayas hecho, no importa tu pasado, no importa tu presente. Jesús dice: ten confianza, ven a mi presencia, acércate a mí. Acerquémonos pues, amada familia, confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios siempre parece que llega tarde, pero realmente es oportuno. Y Dios hoy quiere ungirte. Gloria a Dios. Que Dios nos bendiga. Ministerios Vea con el pastor Mauricio Sánchez Escort. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Para conocer más, visita nuestro sitio en internet www.iglesiavea.com. Gracias por escucharnos.